Entonces, estamos hablando del amor, lo que esto implica, la importancia de compartir el mensaje, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de nacidos de nuevos, nacidos de nuevo, de seguir compartiendo la palabra de Dios con amor, sin condenación. Y tenemos que entender una cosa, antes de ir a finalizar con el tema de la responsabilidad del creyente de compartir el evangelio, que creo que lo conocemos bastante bien, lo hemos hablado tantas veces, pero siempre debe ser recordado con prioridad. ¿Por qué? Porque es un mandato bíblico, no es la gran sugerencia, es la gran comisión, pero aún así, antes de eso, quiero que vayamos rápidamente a Hebreos 12, 5 al 6. Hebreos 12, 5 al 6. Amén. Dígame si lo encontró. Hasta aquí lo escucho hojeando su Biblia, ¿no es cierto? Aquí estamos, ¿no es cierto? Voy a hacer el ruido para que... Pero aquí... No, vamos a Hebreos 12, 5 al 6, porque aquí hay una palabrita que ha sido mal utilizada por mucho tiempo. No quiero condenarte, no quiero juzgarte, ni decirte que estás equivocado en todo lo que haces. Al contrario, solamente quiero que a la luz de la palabra entendamos un poco más del contexto de lo que es la palabra de Dios y lo que es el carácter de Dios. Conocer a nuestro Padre, que es amor, y cómo Él mismo se comparó a sí mismo con hombres naturales para dejarnos un estándar, el cual menos de eso nunca va a ser. Amén. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios en un momento dijo, si los padres terrenales hacen esto, cuánto más nuestro Padre Celestial, o sea que está por sobre los padres terrenales, por sobre la buena voluntad del hombre. ¿Cómo así? O sea, si un papá terrenal, natural, puede ser un buen padre, cuánto más nuestro Padre Celestial es, si nos ha dado a Cristo y junto con Él todas las cosas. No es alguien que esté de ninguna forma ocultándonos y negándonos la bendición. Al contrario, ya la entregó de todas formas. Inicialmente, el punto de partida por el cual iniciamos nuestra relación con nuestro Padre Celestial cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón es completa bendición, inmerecida, pero completa. Eso es algo importante. No sé si usted lo notó. Partimos 100% de la base de que somos bendecidos. No partimos buscando ganarnos la bendición de parte de Dios, porque la palabra dice que justo con Cristo nos dio todas las cosas, que tenemos acceso a lugares de privilegio con el Señor por Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tendemos a volver a comparar a Dios con lo natural, pero dejándolo perder. Como diciendo, el amor de Dios no es suficiente, cuando siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Amén, esto es importante entenderlo, apreciarlo, atesorarlo, abrazarlo. El amor de Dios es más grande que el amor de cualquier padre terrenal que tú puedas conocer, por muy bueno que tu papá sea. Porque mi papá, por ejemplo, no es un mal padre. Al contrario, yo encuentro que es un papá excelente. No es un mal padre. Tiene sus pecados naturales que tiene cualquier hombre que está aprendiendo, porque yo lo conozco de toda mi vida. Pero él, a mi edad, ya me tenía. Y yo estoy complicado con la mascota, ¿no es cierto? Con el Obi, que es un perro loco que se mueve por todas partes. Con los gatos. ¿Cuánto más un niño inquieto? Yo puedo entender que para él no tiene que haber sido fácil. Pero un padre terrenal, una madre terrenal, tiene un amor tremendo hacia sus hijos. Sacrifican vida por los hijos. Y aún así, el amor de Dios es más grande aún. Y junto con Él todas las cosas. Entonces entendemos también, la palabra nos enseña acerca de la disciplina. Hay principios bíblicos que nos hablan acerca de la disciplina y nos dicen cómo es correcto disciplinar. Sin rabia, no cuando estás enojado, sino que tú esperas, te calmas y disciplinas, porque si no, te puedes pasar de largo.
Y estamos hablando del amor. Pero es importante que entendamos que esto también es amor. Y la disciplina también es amor. Y entonces ahora quiero que leamos Hebreos 12, del 5 al 6. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, esa palabra azota la puedes estudiar de dos formas. Puedes ir al original y ver que efectivamente significa azote, o puedes ir a los comentarios bíblicos que vienen con una opinión precargada, vienen con una predisposición a enfrentar la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos de nuevo allá. Viene con una predisposición a enfrentar la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Que cuando tú muchas veces buscas la palabra, tienes que tener cuidado, porque no es lo mismo abrir un diccionario de español que buscar el Strong griego. ¿Por qué? Porque viene con comentarios, viene con añadidura, viene con un poquito de levadura. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, Bastián, de acerca de la disciplina del Señor, yo te voy a decir, es la palabra, es el convencimiento de pecado inicialmente, es la palabra, es que tu espíritu se entristece. Es la corrección constante mediante la palabra y el saber que estás equivocado porque adentro tuyo ya sabes mejor. Pero si le preguntas a alguien que tenga otro punto de vista, te va a decir, no, la disciplina es la enfermedad, por ejemplo. Un castigo de parte de Dios, el azote. ¿Qué es lo que pasa? Si yo escribiese un diccionario y pongo esa palabra azote en este contexto, lo tendría que ver entonces yo, Bastián, como lo que yo creo, y la persona que cree lo contrario lo pondría como lo que él cree. Y debemos tener mucho cuidado a la hora del estudio y la interpretación bíblica, de no pasar a llevar y no tomar la doctrina de alguien más, sino tomar lo que realmente dice la palabra de Dios. Y ahora, entendiendo que la palabra de Dios nos dice y nos habla acerca de Dios como un buen padre que castiga en el sentido de disciplina, y cuando buscamos el original dice corrección como a un niño, educando, enseñando, entendemos que no es Dios mandando enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el contexto bíblico. La Biblia entera se trata de ¿qué? De que hubo un hombre, pecó, trajo muerte al mundo, pero fue dada una ley. Esta ley no podía ser cumplida por los hombres, pero era un dilatador del pecado hasta que llegase el Salvador. La ley apuntaba a la necesidad de Cristo. Una vez llegó Cristo y pagó por eso, la maldición de la ley, que era el poder del pecado, ya no corre más para nosotros. Y cuando leemos la maldición de la ley, está la enfermedad, la pobreza y muchas otras cosas. ¿Qué pasa aquí? Si entendemos ese contexto bíblico inicial, no puede ser entonces que más allá, entre medio del estudio, digamos que Dios nos enferma. Porque en la base está establecido que Dios nos redimió de la enfermedad. Amén. Esto es muy importante entenderlo porque siempre quiere volver eso de que Dios te está enfermando. Y no es bueno, no es sano que tú estés escuchando eso. Te va a matar ese tipo de mensaje. No quiero ofenderte, no quiero insultarte, no quiero condenar a nadie. Quiero decirte, la verdad de la palabra va por encima de lo que nosotros pensamos. Amén. Por ejemplo, en esta serie de Chosen, hay una escena en la que uno de los discípulos pide ser sanado. Y Jesús le dice, no, tu testimonio sería mejor si hubiera sido enfermo. Lo que a mí me parece una atrocidad. Porque la voluntad de Jesús y de Dios es y siempre va a ser sanar. Siempre ha sido, es y siempre va a ser sanar. Amén. Porque es un buen padre. No es como esa canción, piden pan, no les dan. No, Él te dio y te dio en abundancia y en sobreabundancia y sobre toda bendición celestial a Cristo.
No podemos querer doblegar la Biblia a que diga lo que nosotros queremos, cuando el contexto inicial de la palabra de Dios es que Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto, la ley del Espíritu, la ley del Hijo, es mayor a la ley antigua. Siempre va a ser así. ¿Quién lo explicó así? Jesús en Mateo 5, por ejemplo, les dice a los fariseos, si tu ley, si tu justicia no es mayor a la de los escribas y la de los fariseos, estás frito, no entrarás al reino de los cielos. Y después procede a describir esta ley superior. Ya no es no matarás, ahora es no te enojarás con tu hermano. Habla del cambio interno del corazón. El amor de Dios como motor y como combustible, como lo que rodea, como lo que encapsula todo esto, desde el que se origina nuestro actuar, provoca que actuemos diferente desde una fuente distinta y que no sea complejo entender qué es lo que somos. Entonces, entendiendo esto y el amor de Dios, podemos ahora leer esto sabiendo que no habla de castigo en el sentido de muerte. Dios no va a matar a un ser querido tuyo para enseñarte algo. Segundo, Job no eres tú. Yo no soy Job, tú no eres Job, a no ser que te llames Job, sigues sin ser el Job bíblico. Job no tenía un pacto con Dios, como por ejemplo nosotros tenemos el día de hoy a través de Jesucristo. Job no tenía ni siquiera la ley como para hacer pago por sus pecados. Tenía solamente tradición oral transmitida, entre comillas, y tenía mucho miedo. Y en la Biblia leemos claramente cuando la palabra muestra que Satanás fue el que hirió a Job. Fue Satanás. Y Satanás intentó tentar a Dios de hacer el mal y Dios no lo hizo. Pero sí le explicó una verdad. En tus manos está, le dijo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían entregado el dominio del mundo a Satanás. ¿Qué pasó? Que eso ya fue recuperado por Jesucristo. Es importante que entonces veamos la línea temporal, ¿no es cierto? Eso antes era de una forma y hoy es distinta. Y aún así a Job, Dios le protegió la vida porque Satanás tenía derecho incluso de matar a Job, por si acaso. Y Dios aún así le dijo, pero no toques su vida. Por si acaso, les paso el dato, Dios aún así fue suficiente y amoroso, misericordioso, en gracia protegió la vida de Job sobrenaturalmente. Y vemos que Job al final de cuentas dice, Dios no te conocía, me arrepiento de todo lo que hablé para atrás. Entonces nosotros no nos identifiquemos con el Job de los 40 capítulos, sino con el del final que dice, no te conocía, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y se arrepiente. Amén. ¿A dónde voy con todo esto? A que entendamos que el castigo de Dios no es enfermedad, la disciplina de Dios no es enfermedad, es la palabra que te golpea una y otra vez, abriendo paso entre medio de tus sentimientos y emociones a tu espíritu, discerniendo la verdad. Viene con redarguir, viene con el entristimiento, ¿cómo se dice? El hacer triste al Espíritu Santo. Qué difícil palabra, entristimiento. Entristimiento. Bueno, ¿cómo se diga? ¿Cómo se diga? Con el hacer triste al Espíritu Santo. Y eso te da, que es el que da testimonio a ti mismo, te dice que estás equivocado. Ahora, cuando tú haces algo mal, de partida ya lo sabes y lo sabes antes de hacerlo. Así que no me vas a engañar a mí de que no sabías lo que estabas haciendo. Todos tenemos un momento de claridad. Entristecer. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, me pegué uno de esos lapsos mentales en los que se me olvida cómo me llamo. Entonces, eso está ahí. Pero el contexto de acá es súper importante entenderlo. No es un castigo físico, no es un azote físico, no es provocar un daño o un dolor, contristar también. Muchas gracias, Ingrid. No es algo físico, sino que es muchas veces incluso metafórico. Es una corrección verbal y espiritual. Y veo que todos me están corrigiendo. Muchas gracias, los amo mucho.
Si no fuera por ustedes no sabría hablar. Un abrazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese cómo Dios establece el principio de corrección para los hermanos en Cristo que deben actuar como actúa Dios. Y nos dice, de la mano, tomas a tu hermano, lo corriges, lo encaminas y tienes cuidado de él. Lo levantas y lo devuelves a la palabra. Recordemos a Pablo, que no les decía, ustedes tontos Gálatas, muéranse. Les decía, ustedes han sido engañados. Pero aquí viene la verdad. Vuelvan a la verdad. Ustedes, amados hermanos, que son nacidos de nuevo. Ustedes, amados hermanos, que han nacido de nuevo, que son lámpara, que son luz. Ustedes, hermanos, que han nacido de nuevo. Ustedes ahora caminen con este mensaje. Vuelvan a la verdad. No sean engañados de nuevo. Vuelvan a la verdad. Y vemos que Pablo no les decía tampoco, pobrecito, mis hermanitos. No. Ustedes han sido engañados. Vuelvan a la verdad. Y los seguían motivando en la verdad. La corrección de Dios es como eso. Es como Pablo. Te puede decir, estás equivocado. Pero esta es la verdad y este es quien eres tú en Cristo y esto es quien eres y así debes actuar acorde a como Cristo es en tu vida, según la potencia de Él. Entonces, entendiendo esto, ya no podemos pensar que viene con enfermedad, que la corrección del Padre es casi que nos caiga un rayo del cielo. No es así. Ay, pero yo el otro día vi un video de alguien que estaba hablando en contra de Dios y se murió. Hermano, muchas veces tenemos gente que se entrega completamente a otras cosas y se aleja de Dios y fuera de Dios no hay nada más que muerte. Y la palabra dice, verán la recompensa de los impíos y cuando la vemos no nos alegramos de que se perdió alguien, sino que decimos, qué pena, podría haber sido ganado para Cristo. Y nada más. No nos burlamos. Nos alegramos con la justicia, pero no nos burlamos, porque el amor no es así. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender también el contexto del pasaje. Este pasaje está hablando de exhortación. Está exhortando, animando a los hermanos, construyendo su fe para que sigan avanzando hacia adelante. Entonces, tenemos que entender que aceptar la corrección que viene de parte de Dios es bueno, es sano, es necesario y no es algo que nosotros debamos por nuestra cuenta querer ignorar. Cuando tú corriges a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino o a quien sea que tengas abajo que puedas corregir, no lo haces queriendo destruirle, mucho menos causarle un dolor. Tú no le vas a romper la pierna a tu sobrino para que se calme. Querríamos muchas veces porque son loquillos, pero no lo hacemos. Sería ridículo. Y más encima, Dios, siendo el sanador y el que te redimió de la enfermedad, no te va a romper la pierna para después sanarte y decir, miren qué bueno soy. Suena feo, suena horrible, pero Dios no es así. Dios ya suplió la sanidad para ti. Y nuestras acciones tienen consecuencias. Muchas veces la consecuencia de mi acción, por ejemplo, yo cuando era jovencillo, era muy bueno para esto de la patineta y el skate y los deportes extremos. Ahora ya me calmé, pero era muy bueno para eso. Y yo me caí y me rompí la cabeza y la clavícula y estuve hospitalizado. Y yo puedo decir, Dios me estaba buscando y para calmarme me quebrantó y me rompí los huesos. Y suena profundo, suena bíblico, pero no lo es. Yo desobedecí a una orden de mi madre, me fui a meter a un lugar que no debería haber estado, me caí y causé problemas de más, interrumpí cosas importantes que estaban pasando con mi accidente. Y más encima arrastré a mi primo conmigo, nos caímos los dos. Nos sacamos la mugre. Nos caímos y nos arrastramos. Me acuerdo que él tenía todo rasmillado, se había sacado la piel del brazo, yo me rompí la cabeza y todo. Fue súper divertido. Podemos buscar, ¿puede Dios sacar de ese tiempo algo bueno? Sí. ¿Puede Dios suplir sanidad en ese momento? ¿Aún la desobediencia? Sí. ¿Dios es bueno? Sí.
Si tu hijo te desobedece y se hace daño, ¿dejarías de cuidarlo? No, ¿no es cierto? Sigue siendo tu hijo, sigues cuidándolo como tal. Pero si le explicas, hijo, lo que hiciste está mal. Entonces, ¿por qué creemos que Dios es peor que un padre terrenal? ¿Por qué creemos que la corrección de Dios va a ser sin amor? Es que entendemos al Dios de juicio, pero se nos olvida a Cristo en el medio. Se nos olvida que Cristo es el catalizador por el cual viene la ira de Dios, pasa por Cristo y a nosotros no nos llega nada. Porque Dios tiene una ira justa contra el pecado. Es cierto, es real. Pero Cristo pagó por el pecado. Y cuando Dios nos ve, ve a Cristo, no ve el pecado. O no podríamos tener comunión con Él. Entonces tenemos que dejar de pensar. Y lo repito harto, pero es que es necesario que lo entendamos de una vez por todas. Tenemos que dejar de pensar que nos enfrentamos a un Dios que nos odia. Dios no nos odia, nos ama. Y con un amor superior al amor que nosotros podemos comprender. Ayer escuchábamos un testimonio tremendo de una mujer que perdonó a un carcelero nazi que mató a su hermana y que la torturó a ella también. Y ella fue capaz de perdonarlo. Y como ella lo describe es que el poder del amor de Dios fluyó a través de ella cuando le dio la mano y le dijo, te perdono de todo corazón. Él dice que fue una de las experiencias más grandes del amor de Dios que ella pudo vivir en su vida. ¿Por qué creemos entonces nosotros que Dios es malo? Y nos quiere castigar. Y la palabra dice, y si vuelves a pecar, abogado tienes en Cristo. ¿Significa que sigas pecando? No. ¿Debes cambiar? Sí. ¿Debes ser mejor? Sí. Pero no buscando ganarte algo de parte de Dios, sino sabiendo que tu Padre te amó tanto y tú en respuesta a ese amor decides seguirle. Le dijiste, eres el Señor de mi vida en algún momento. Bueno, ahora pruébalo y síguele. Vive acorde a sus principios. Cambia completamente cómo te desenvuelves y te desarrollas en esta vida. Porque ya no es más como tú quieres ser. Ahora es lo que Dios quiere para ti. Y has sido cambiado completamente, transformado en una nueva criatura que nunca antes existió. ¿Y sabes qué? Y te fue entregado un ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 al 20. Y dice casi como rogándole al mundo, reconcíliate con Dios. ¿Cuánto es el amor de Dios que envió a sus hijos nacidos de nuevo a decir, reconcíliense con el Padre? El Padre los ama y está esperando que te reconcilies con Él. Vuelve a casa, reconcíliate, vuelve a casa, te está esperando, brazos abiertos. Solo debes decir yo quiero, solo debes decir amén, solo debes decir sí, quiero seguirte, Señor. Solo debes decir y reconocer cuál es nuestro gran pecado que reconocemos al momento de recibir a Cristo. Lo que reconocemos es el haber vivido sin Cristo. Cuando reconocemos que estábamos equivocados al vivir sin Cristo, nos arrepentimos, hay un cambio de dirección y decimos, y ahora vivo con Cristo. Acepto y creo su sacrificio, que Él murió y resucitó, pagando mis pecados en la cruz, llevando mis enfermedades y mis dolencias. Y hoy tengo vida porque le recibí a Él. No hay más mérito alguno. Pero es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces que creemos que somos demasiado malos para ser perdonados. Y lamento informarte que eso es egocentrismo. Estás centrado en el yo y en ti mismo. ¿Y qué es lo que haces? Es que dices, no, es que yo no podría aceptarlo porque yo soy tan malo. Yo no soy digno. Y déjame informarte que tienes razón. No eras digno hasta que vino alguien que murió y pagó el precio, que sí era digno. Y dijo, y el que crea en mí también es digno de recibirle. Cambió completamente el concepto. ¿Y por qué
nos cuesta tanto entenderlo? Porque no entendemos, por ejemplo, que el amor de Dios es por sobre el amor natural. Yo encuentro que quizás los que más se pueden acercar a ese tipo de amor son las mamás, quienes llevan un ser adentro, ¿no es cierto? Llevan a una criatura adentro suyo y después lo ven salir y equivocarse y lo perdonan y lo perdonan y lo perdonan. Los padres también, pero a su manera. Pero tenemos que entender, el amor de Dios es sobrenatural, no depende de nosotros, porque si de nosotros dependiese, de algo tendríamos que jactarnos. Recordemos, al trabajador se le debe su sueldo, pero los que son justificados por la fe reciben lo del Padre, que es de gracia. No es la deuda, es la gracia, es distinto, es lo que es dado completamente gratuito de parte del Padre, que Él hizo disponible y no lo que tú pudiste ganar con tu trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que tu trabajo solamente puede ganar un punto. Necesitas 5 millones de puntos para entrar. Los 5 millones están suplidos, están ahí disponibles de parte de Dios. Cuando tú dices, amén, creo en Jesucristo, pum, recibes todo. Y con tu trabajo se te paga tu deuda, lo que te diría tu empleador. 1. Nunca iba a ser suficiente. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué tendemos a creer que Dios castiga? Dios corrige, Dios castiga. Pero también vemos que la naturaleza de Dios es amor y es distinta a lo que nosotros podemos entender. Es que ¿por qué nos cuesta tanto? Porque nosotros tenemos sentimientos, tenemos esta humanidad que llevamos encima, que sabemos que viene con sentimientos y con emociones que son reactivas a lo que sea que nos hagan. Por ejemplo, ¿cómo voy a yo entender a Dios que es amor si yo no soy capaz de amar a mis enemigos? Yo odio a mis enemigos. Los detesto porque son mis enemigos. Y Dios te dice, atiéndelos. Tienen sed, dales de beber. Tienen hambre, dales de comer. A tus enemigos. Nos cuesta muchas veces movernos del asiento y ayudar al que es nuestro amigo. ¿Cuánto más nos va a costar nuestros enemigos? Y Dios nos llama a eso, a ser como Él. Y si eso es ser como Dios, ¿por qué creemos entonces que el estándar de Dios es tan bajo, es tan bueno para los enemigos y tan malo para sus hijos? A los hijos lo mejor. Entonces, por favor, hermanos, creamos esto y entendámoslo. El amor de Dios cubrió todo y no hay nada que podamos hacer nosotros para cortar el amor de Dios. Tú puedes decidir no recibir, por supuesto, pero Dios te sigue amando hasta el cansancio. Tiene miles de pensamientos de ti todos los días. Te ama. ¿Sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza? Te ama. Independientemente de que lo quieras o no. Y muchas veces, evangelizando, te encuentras con alguien a quien le dices, Cristo te ama. Y te dicen, sí, claro. Pero déjame decirte que es cierto. Y no depende de ti si lo aceptas o no. Sigue amándote una y otra vez hasta el cansancio. Por más allá de lo temporal. Porque Dios está por sobre el tiempo. Por más allá del antes, de la hora y el después. Sigue amándote por sobre todo eso y siempre lo va a hacer. Pero Dios es justo y proveyó la forma de recibir ese amor y ese perdón. Y fue Jesucristo. No hay otro camino. Y lo dejó explícito y escrito. No es que yo entiendo a Dios a mi manera. No, la manera de entenderlo es Cristo o no es ninguna. Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si te sales de ahí, no estás ni por el camino ni por la verdad y no tienes vida. Suena fuerte, pero un padre que ama enseña el camino correcto y no tiene miedo de decirle a su hijo, hijo, estás equivocado, esta es la verdad. Ahora entendámoslo nuevamente, sin enfermedad, sin tortura, sin condenación, porque Jesús dijo, no vino el Hijo de Dios a condenar al mundo, sino al que el mundo sea salvo a través de él, porque el mundo ya estaba condenado sin él. No tenía nada que entregar de condenación Cristo, porque el mundo estaba condenado sin él. Por eso él vino a quitar esa condenación y decir, el que cree en mí ya no está condenado. Nada más. ¿Entendemos el carácter de Dios? ¿Entendemos la bondad de Dios? ¿Entendemos el amor de Dios? Va mucho más allá de lo que nosotros podríamos hacer.
Va mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero a medida que más agarramos de eso y más lo entendemos, más vivimos acorde a como Dios quiere que vivamos. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Glorioso Señor, glorioso Salvador. Qué grande es su amor para con nosotros. Su vida, su amor que fluye hacia nosotros. Que quizá nosotros podemos estar ofendidos con alguien y aún así podemos perdonarle. No morir enojado con alguien pensando, ¿hasta cuándo tengo que seguir viviendo con este recuerdo de esa persona? Perdona, decide perdonar. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así también como nacimos de nuevo, fuimos hechos ministros de la reconciliación, con una gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y pongan manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si alguno está enfermo, vayan donde los ancianos de la congregación, únjalos con aceite y oren. Nos mostró la voluntad de Dios una y otra vez. Y no solamente a nosotros como orden y como lo que debemos hacer, sino que también lo mostró como en Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Vino Cristo y hizo todo lo que Dios quería que hiciera. ¿Cómo sabemos eso? Cristo lo dijo, Juan 5:19. Y el Hijo hace todo lo que ve al Padre hacer. El Hijo, la imagen visible, Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, hizo lo que Dios lo envió a hacer. Y mostró la voluntad del Padre. ¿Como cuál? Como cuando Jesús dice que vino a destruir todas las obras del diablo. Como cuando dice que vino a sanar a los que estaban oprimidos por Satanás. Cuando vino a acercarse a esta mujer que era adúltera y que el mundo juzgaba y que nadie podría haber perdonado porque culturalmente era repudiada y escupida. Era considerada prácticamente inmunda porque había tenido 5 maridos y ahora estaba con otro. Y Jesús le dijo a ella, yo soy el Mesías. Jesús se presentó a ella, a lo que el mundo desechó. Él fue y le dijo, yo soy el Mesías. Si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Y ella corrió y anunció en su ciudad. Y muchos creyeron por causa de que ella abrió su boca. ¡Wow! ¡Wow! La rechazada, la juzgada, la que para los cristianos de hoy en día podría haber sido una mujer no digna de estar en la iglesia y mucho menos sirviendo al Señor, fue como por así decir la primera misionera. Fue a predicar el evangelio a toda su ciudad, diciendo, salgan a ver a este hombre que me ha dicho todas las cosas. Salgan a ver a este hombre que me ha revelado todo. Salgan a ver a este hombre. ¿No es él el Mesías? ¿No es él el Cristo que estamos esperando? Salgan a ver, vengan, corran, salgan a ver al Mesías. Al que mucho le es perdonado, mucho ama. Pero nosotros muchas veces no nos creemos lo suficientemente perdonados como para amar lo suficiente para cambiar. Y debemos cambiar. Y debemos perdonar, porque fuimos perdonados. No seamos como ese siervo que fue perdonado 10.000 denarios por su señor. Y después le fue a cobrar los 100 a otro siervo y lo maltrató. De gracia damos lo que de gracia recibimos. Y si eso es perdonar, perdonamos. Y lo hacemos. Es que no quiero. Deja de lado tus sentimientos. No es lo que tú quieres, es lo que la palabra dice. La palabra habla acerca de esto. Y dice, sometiendo todo pensamiento contrario a Cristo. Sometemos los pensamientos que sean contrarios a Cristo. Y esos pensamientos incluyen la falta de perdón y el no querer perdonar. La ofensa es un pensamiento, un sentimiento contrario a Cristo. Por lo tanto, lo llevamos a cautividad en Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y todo lo que enfrento en la carne lo enfrento en la fe del Hijo, el cual se entregó a sí mismo por mí. Cuando vamos entendiendo que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, somos capaces de traer todo pensamiento contrario a lo que Él quiere que yo haga y lo sometemos a Cristo y la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es amar, perdonar, predicar, sanar. Siempre va a ser así. No solo eso,
Es que ya, pero ¿qué pasa con las buenas acciones? Las buenas acciones son importantes. No solamente la acción correspondiente de tu fe, sino también ser un buen humano. Por ejemplo, la Biblia lo dice y lo explica. En Santiago nos dice, si tu hermano tiene hambre y frío y va a tu casa de noche y tú le dices que bueno hermano, bendecido, que le vaya bien, o le dices más encima con fe, ¿no es cierto? Y en esta hora, que el calor venga a tu cuerpo, y en esta hora que el estómago sea lleno, y no le das pan ni abrigo, tus acciones no condicen tu fe. También somos gente que da, somos dadivosos, somos generosos en nuestro dar y bendecimos al que no tiene. También lo hacemos. ¿Por qué? Porque es lo que somos, es nuestra esencia. Gracias a Dios por cambiar nuestra esencia interna y convertirnos en frutos, en vasijas de barro llenas del amor de Dios. Somos vasijas de barro, sí es verdad, y peleamos con eso toda nuestra vida. Toda la vida vamos a estar en contra de nuestra humanidad. Va a estar el espíritu queriendo hacer algo, esta vasija de barro queriendo no hacerlo, y la mente pensando con quién alinearse. Y tú decides alinearte con el espíritu o alinearte con tu vasija de barro, que no quiere perdonar, que no quiere bendecir, que no quiere dar. Y no voy a pedir plata por si acaso. No estoy hablando de ese dar. Estoy hablando del dar, por ejemplo, ¿estás enojado con alguien? ¿A alguien tienes que perdonar? Perdónalo, llévale un chocolate. Suena ridículo, pero no lo es. Porque te estás obligando a actuar acorde al perdón. Y eso siempre va a ser de bendición para ti y para la persona a la que perdonas. Amén. Llévale un trencito, un Costa Nus, no sé cómo se llaman ahora los chocolates. Trencito me gusta a mí. Pero quiero que se entienda. Nuestra naturaleza cambió. Colosenses dice, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y los frutos de luz, que es donde estamos plantados ahora, es amar. Y el amar también implica que si yo te veo perdido y sin salvación, como oveja sin pastor, voy a ir y te voy a decir, hey, Cristo vive y te ama tal y como estás, pero no quiere dejarte ahí y quiere cambiarte y transformar tu vida. Quiere que el día de hoy vengas a ser parte de su familia. Quiere que vengas a ser parte de esta gran familia de fe, que son los hijos de Dios. Y quiero decirte el día de hoy, que solo por creer en Cristo puedes ser salvo. Puedes hacerlo. Eres libre de hacerlo. Es lo que te nace hacer. ¿No te has dado cuenta que cuando ves a alguien sufriendo, quieres predicarle, pero es tu carne la que te lo impide? ¿No te has dado cuenta que lo que brota de ti es querer hacer la buena acción primero, pero después dices, ay no, pero como yo? Estoy hablando en serio. Date cuenta, analiza todas las oportunidades que tienes en un día de predicar el glorioso evangelio, sin condenación, sin juicio, porque el que enjuició el mundo fue Dios y dijo, está todo bien, porque Cristo pagó el precio para los que creen. Y explícalo con amor. Es que ¿cómo voy a enseñarle yo si yo no he estudiado tanto? ¿Sabes que Cristo salva? ¿Sabes que no condena? Sabes que Cristo vino y es por fe. Dice todo aquel que cree en su corazón y confiesa por su boca. Fin. Con eso puedes predicarle a quien sea, donde sea y cuando sea. No importa si alguien viene a decirte, lo más probable es que te vayan a hacer callar, porque una vez que comiences, no vas a poder parar. Una vez que comiences, no vas a poder parar. Porque una vez que dejas el agua correr, solamente queda abrir más la llave que corra más agua. No queremos detenerla. Porque la satisfacción de hacer el plan de Dios para tu vida es completamente superior a lo que puede ser una carrera profesional completa. Yo te digo, yo conozco profesionales geniales que tienen empresas maravillosas, pero su satisfacción está en Dios y en nadie más. ¿Dónde está tu satisfacción? ¿En tu padre que te ama?
o en lo que puedas hacer por tus fuerzas. Debemos decidir y entender que Dios es bueno. Debemos decidir, entender y aceptarlo. Dios es bueno. Y si es más bueno que los hombres y que los padres terrenales, no nos castiga de la forma en que los padres terrenales lo hacen. No lo hace de manera equivocada. A Dios no se le pasa la mano con la corrección. Uy, qué buen punto ese. A Dios no se le pasa la mano con la corrección. Porque quizás como padre alguna vez le iba a dar un tantán en la colita a tu hijo y se te pasó la mano y le pegaste más fuerte de lo que querías porque estabas enojado. No lo sé. Estoy dando un ejemplo al aire. No conozco sus historias personales, mucho menos aparte. O quizás no fuiste tú como padre o madre. Fue tu experiencia como hijo que te dieron más fuerte de lo que tú esperabas. A Dios no se le pasa la mano porque su castigo no es terrenal. Dios es espíritu y las cosas de Él son espíritu. No viene a darte enfermedad, Él te redimió de la enfermedad. No viene a matarte. Y una cosa que hizo Jesucristo, que es muy importante, que tenemos que entender, una de las obras de Jesús fue destruir el engaño de Satanás. ¿Cuál? El que todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Y Jesús dijo, no. Él viene a robar, matar y destruir, y yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Separó las aguas y dijo, Él está acá, yo estoy acá, somos completamente diferentes y los frutos son distintos. Es importante, nuevamente, que conozcamos la palabra de Dios para que no seamos engañados creyendo que la enfermedad puede venir de Él. Y por último, con esto quiero terminar el día de hoy. Santiago 1 dice que Dios no tienta a nadie con el mal y Dios no puede ser tentado con el mal. Así que, y me gusta como la explicación que da Ricky Renner, un tremendo predicador también, y explica el griego muy bien. Y dice que ahí, cuando dice, no digan que son tentados de parte de Dios, se lo está diciendo a un pueblo perseguido y asesinado por la causa del evangelio. Y a ellos les dijo, no digan nunca jamás que Dios es que los está persiguiendo y matando para que crezca el evangelio ni por ningún motivo. Porque Dios no tienta con el mal y no puede ser tentado con el mal. Y después en el mismo capítulo les dice, toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial. De nuevo, clarísimo, el tentador es llamado Satanás. Y el que da toda buena dádiva, vida en abundancia, es Padre Celestial. Son distintos, no son iguales, no congenian. Y esto es importante también. Y no están al mismo nivel. No es el diablo y Dios peleando como los superhéroes. No es el contrario de Superman. No. Está tan por sobre que Dios con un chasquido de dedos lo puede eliminar. De hecho, Satanás tiene la sentencia escrita y está esperando simplemente a que lo vayan a apresar. Nada más. En ese periodo estamos, por si acaso. Amén. Amén.